Bueno, pues con mucha ilusión. Es cierto que llevamos 4 años de mucho trabajo en unas circunstancias, en una situación bastante complicada. Hemos tenido que aguantar un cordón sanitario antidemocrático por parte de todas las fuerzas políticas y se nos ha hecho muy difícil el trabajo. Pero bueno, hemos llegado fuertes a este tramo final y por supuesto que afrontamos toda esta, bueno, lo que venimos ya de pre-campaña y lo que vamos a empezar ahora, que es la campaña electoral, con mucha energía, con mucha ilusión y con buenas expectativas. Eso también es importante y motiva. Sí, por supuesto que hay una hoja de ruta firmada y pactada por el gobierno, yo lo digo con todas las palabras, el gobierno traidor de Pedro Sánchez con Marruecos, y en la que Ceuta no sale bien parada. Es una hoja de ruta entreguista, en la que el final de ese camino pues es que Marruecos se haga con la soberanía de estos territorios, que hay que dejar claro que nunca fueron marroquíes y que nunca pertenecieron o estuvieron vinculados a Marruecos. Esa hoja de ruta, como digo, existe, preocupa mucho a los ceutíes. Marruecos está presionando mucho, no sabemos muy bien por qué, o qué tipo de presión ejerce y por qué ejerce esa presión, o qué tiene para poder ejercer ese chantaje al gobierno de España, pero sí que preocupa mucho a los ceutíes, que ven que su gobierno, que el gobierno de España no protege sus intereses, que hace todo tipo de concesiones a Marruecos y que, bueno, pues que Marruecos parece ser que tiene en esta partida las cartas marcadas, pero las cartas ganadoras. Precisamente porque no puede contar la verdad, no puede contar la verdad ni los motivos de por qué Marruecos está ejerciendo la presión y por qué Marruecos tiene las cartas ganadoras en esta partida. Entonces oculta la realidad, intenta lanzar balones fuera cada vez que se le hace alguna pregunta parlamentaria o se le insiste, a través de la labor que tienen nuestras parlamentarias nacionales, las parlamentarias nacionales de Vox en Ceuta a nivel nacional, que le plantean cuestiones en este sentido, pues acaba con preguntas vagas, o sea, con respuestas vagas a las preguntas que se le formulan, sin ningún tipo de contenido, y que además no casan con la realidad que se vive en Ceuta, ni con las declaraciones que a posteriori hace el Reino de Marruecos cada vez que hace una rueda de prensa el ministro de Asuntos Exteriores de España, ¿no? El ministro de Asuntos Exteriores o el propio Pedro Sánchez manifiestan una posición de España con respecto a lo que se ha conseguido en las reuniones bilaterales con Marruecos, y acto seguido sale el gobierno marroquí a desmentirlas y a decir exactamente lo contrario. Bien, el proceso de marroquinización es darle a la ciudad una apariencia de ciudad marroquí, por contra de lo que debería ser una ciudad española. O sea, Ceuta debería parecerse más a una ciudad del sur peninsular que a una ciudad del entorno marroquí, de su entorno inmediato, ¿no? Que es más allá de la frontera que tenemos con Marruecos. Pues eso se ha ido trasladando a la ciudad de Ceuta. Muchas barriadas se han ido degradando, se han ido marroquinizando, islamizando, cogiendo apariencias propias de zonas o de barrios que son propios de pueblos o de ciudades marroquíes, y también la población que ha ido entrando en los últimos 30-40 años, que se ha ido asentando en muchos de esos barrios, que ha ido adquiriendo formas culturales propias del mundo musulmán y del mundo marroquí. Eso se ha trasladado a Ceuta en estos 30-40 años, y hoy tenemos una parte importante de la ciudad pues con esa imagen. Eso ha sido consentido evidentemente por el Partido Popular, porque lleva 20 años en el poder y no ha hecho absolutamente nada, pues por ejemplo, por tener un control en la población, un control de los empadronamientos que se han ido produciendo en la ciudad de Ceuta en estos últimos 20 años, también es una afluencia importantísima a través de una frontera muy mal gestionada de población de Marruecos que se asentaba en la ciudad y que después no era expulsada, también un crecimiento incontrolado de viviendas ilegales en muchas de las barriadas que eran ocupadas por estas personas que se iban afincando en la ciudad de Ceuta, y que ha ido degradando las estructuras y las infraestructuras urbanas de estas barriadas hasta conseguir que estas barriadas, grandes zonas de la ciudad, importantes zonas de la ciudad, tengan un aspecto, como digo, más propio del Reino de Marruecos que del sur peninsular, que era al que históricamente pertenece la ciudad de Ceuta. Y el Partido Popular ha sido responsable, por acción o omisión. Generó un problema añadido al problema migratorio que ya tenía la ciudad hasta ese momento. También complicó el problema de los MENA. Nosotros tenemos un problema importante con los menores magrebíes que venían entrando habitualmente en la ciudad de Ceuta por la frontera, por la zona del Tarajal, la frontera del Tarajal, y bueno, pues esta invasión complicó, porque Marruecos movió a muchos menores. ¿Y por qué movió a tantos menores durante esta entrada masiva, durante esta invasión? Porque
sabe perfectamente que la legislación española y europea es muy proteccionista en materia del menor y es muy difícil devolver a los menores una vez que ya han entrado en territorio español. Entonces, ¿qué busca Marruecos? De alguna forma colapsar también asistencialmente las infraestructuras que se dedican a todo este asunto de la custodia y de la protección de menores. Eso genera un problema que ya teníamos y lo acrecenta, pero es que además desde mayo del 21 no han cesado las entradas de inmigrantes ilegales. O sea, no solo están los asaltos por el perímetro fronterizo que se ven de inmigrantes ilegales de origen subsahariano. Eso suele ser puntual, suele ser muy de tránsito. Una vez que entran en Ceuta van a un CETI y después pasan a la península, pero la entrada de inmigración de origen magrebí, de origen marroquí, es a diario. No tenemos una frontera lo suficientemente protegida, fuerte, no por nuestra fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, que hacen una labor titánica con los medios de los que disponen, sobre todo porque no le dan medios desde el Ministerio de Marlaska y el gobierno de Pedro Sánchez, pero tenemos unas infraestructuras fronterizas muy débiles y muy permeables. Cumplir la ley, es que la ley existe. O sea, los acuerdos bilaterales con Marruecos existen en materia de devolución tanto de mayores como de menores. Todo eso existe, lo que pasa es que no se aplica. Los gobiernos que tenemos, gobiernos socialistas, tanto como el gobierno del Partido Popular, nunca han aplicado o han obligado a Marruecos a cumplir esos acuerdos para la devolución tanto de mayores como de menores. En la fecha en la que estamos, ya no se están devolviendo ni siquiera mayores, inmigrantes ilegales adultos que han entrado desde Marruecos, ya ni siquiera se están devolviendo a Marruecos. O sea, no se está cumpliendo la ley, no se están cumpliendo los acuerdos que Marruecos ha suscrito con el Reino de España y con la Unión Europea en materia de este tipo de inmigración. O sea, Vox lo que busca es exigir que el gobierno de España cumpla la ley, se le exija tanto a nivel nacional como internacional, a Marruecos, cumplir con los acuerdos que tiene firmado con España y con la Unión Europea, y a partir de ahí, pues trabajar con los medios de los que dispone la ciudad para identificar a toda esa población que está viviendo de manera ilegal en la ciudad de Ceuta y comunicarlo a las instituciones del Estado para que proceda a su expulsión conforme a los acuerdos que España tiene con Marruecos. Todas las encuestas, sean, como se dice coloquialmente, cocinadas o no cocinadas, apuntan a un gran resultado de Vox. Bien, como primera fuerza o como fuerza determinante para la gobernabilidad de la ciudad de Ceuta. Entonces, nosotros tenemos muy claro dónde queremos estar. Nosotros queremos estar en el cumplimiento activo de nuestro proyecto político. En grado sumo. ¿Por qué? Porque lo consideramos esencial y fundamental para la supervivencia de Ceuta como ciudad española. Nosotros no nos podemos atener a componendas o a vaguedades o a politiqueo, podemos decirlo así también, ¿no? No, nosotros tenemos unos máximos que entendemos esenciales para poder garantizar la continuidad de Ceuta como ciudad española. Por supuesto, no con el Partido Socialista ni con ningún tipo de partido islamista de estos que hay por ahí. Eso totalmente, no voy a hablar de línea roja, eso ya es una línea insalvable en todos los sentidos. Con el Partido Popular hay una línea roja, que es precisamente Juan Vivas, porque entendemos que es una persona vinculada directamente a políticas socialistas que hacen daño a Ceuta, y por lo tanto no pueden estar en nuestra idea de pacto. ¿Con un Partido Popular sin Vivas? Pues a lo mejor se podría hablar, con un Partido Popular que de alguna forma siguiera en alguna medida las líneas mínimas del Partido Popular a nivel nacional, porque también debo decir que el Partido Popular en Ceuta es otra cosa. Eso sería ruinoso. Creo que no voy a encontrar ninguna palabra positiva para calificar el futuro si pasa eso. Si Pedro Sánchez vuelve a gobernar España, sería malo, malísimo, demoledor para España y para Ceuta, utilizando algún término taurino, sería la puntilla, ¿no? O sea, 4 años más de gobierno de Sánchez en España para Ceuta, en la situación que tiene con Marruecos, de dependencia de Marruecos y como Marruecos presiona, sería muy malo para la ciudad de Ceuta, muy negativo, y la verdad es que me preocuparía bastante que eso ocurriese en unas elecciones generales, en las próximas elecciones generales. Quiero pensar que no va a ser así.